nombre es Jimena Jocelyn García Martínez y les voy a presentar mi antología de literatura que trata sobre las épocas literarias. Bueno, la primera época fue la época antigua. Esta se caracteriza mucho porque en esa época se hablaba mucho de dioses, de las ideologías del ser humano, que el ser humano pues se caracterizaba, bueno, lo principal del ser humano era su cuerpo, su mente, lo que pensaba. También pues los escritores griegos trataban de resaltar mucho la belleza de la literatura. También en esta época se transmitía de manera escrita muchas culturas, muchas tradiciones a los demás pueblos, pues para que más gente conociera las tradiciones y pues se fuera haciendo más grande. Las obras principales de esta época fue una escrita por Sócrates que se llama El conocimiento de uno mismo. Pues como ya lo dije, esta época se caracterizaba mucho porque el hombre resaltaba mucho la belleza en la literatura. Entonces Sócrates en esta obra resaltaba mucho, como que expresaba con mucha belleza pues lo que quería decir. Otra época fue la época medieval, que esta va del siglo V al siglo XV aproximadamente. Esta época se caracteriza mucho porque estaba como clasificada en dos partes. Una era la literatura religiosa y otra era la literatura profana. También la mayoría de los escritores, de los narradores en esta época eran sacerdotes, monjas, porque pues como ya lo dije, una parte era de la literatura religiosa, entonces pues por eso eran como que más monjas, sacerdotes. En esta época los géneros que pues más resaltaron fueron, por ejemplo, la drama, las fábulas, los cuentos. La siguiente época fue la época moderna, que estaba del siglo XV al siglo XVIII aproximadamente. Esta época se caracteriza mucho, pues como su nombre lo dice, pues fue la época moderna, se modernizó mucho la literatura, ya se hablaba como con más claridad, como que con cosas más reales, ya no eran cosas que el narrador pues decía o como que expresaba y así, eran como cosas más reales, más precisas y más exactas. Y en la época moderna la principal obra fue Don Quijote de la Mancha, que fue por William Shakespeare. Fue una de las obras más reconocidas, que hasta ahorita es muy reconocida y pues tuvo un gran valor. Bueno, la siguiente época son las vanguardias. La mayoría empezaron a principios del siglo XX y pues son, bueno, yo expliqué 4, que son el dadaísmo, el futurismo. La siguiente y la última es la época contemporánea. En esta pues, y la última es la época contemporánea. En esta como que se expandieron más las cosas porque ya había más tendencias de la literatura, ya habían más géneros, que era el terror, la ciencia ficción, la literatura fantástica. Entonces en esta época fue donde pues surgieron más cosas, se expandió muchísimo más la literatura, y pues ya como que por lo mismo como que el realismo pues se fue haciendo más grande, ya había más narradores que hacían las cosas más realistas
Ya había realismo sucio, realismo mágico, realismo socialista, entonces pues se fueron como que a partir de esa época el realismo se fue haciendo más grande y los géneros pues empezaron como a surgir más y más y más y pues así se fueron. En esta época contemporánea se fue como que habiendo más interés en los circuitos letrados y en las editoriales para que pues también por eso como pues las personas ya le iban dando más interés, pues también así fue como se fue dando, fueron surgiendo muchas más cosas y pues ya así se fue dando hasta ahorita. Pues como conclusión, los movimientos literarios pues son muy importantes, fueron muy importantes, ya que pues a partir de estas épocas, de esos movimientos, pues fueron surgiendo más cosas, fueron surgiendo más ideas, más pensamientos y pues todos conforman la literatura, ¿no? Y pues todas estas épocas son divididas y cada una tiene, bueno, aportó como cosas muy importantes. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.